Hago valer mi opinión. Que los alumnos conozcan los recursos discursivos para argumentar sus puntos de vista de un tema en particular. Indicaciones. Es proyecto final del tercer trimestre. Es importante que lo realicen ya que afecta directamente su promedio de los meses de abril, mayo y junio. Ustedes en este mes de junio ya me entregaron un parcial. La actividad que terminamos a principios de junio, que ya presentaron ustedes, eh, es parte de su calificación del mes de junio. Este proyecto final eh, afecta directamente a los puntos que tú hayas acumulado durante estos 3 meses. Lo que tú sacaste en mayo, en abril, en mayo y lo de junio, se le suma estos 30 puntos para hacer el promedio final. ¿Cómo va a realizarse este proyecto? Investigación y presentación de la información que, en un documento Word, así como este. La exposición por medio de un video o una grabación de voz. Prefiero la grabación de voz, pero si a ustedes se les hace más fácil grabarse, si tienen algún sistema o una aplicación donde puedan grabarse, que se les hace más fácil, adelante. Pueden utilizar imágenes durante su explicación si van a hacer de video. Si solo va a ser grabación de voz, con su celular graban los siguientes puntos que les voy a decir. El día del examen, pues se entra y allí van a ganar los 10 puntos finales. 10 puntos la investigación y presentación del formato Word del documento, de su artículo de opinión. 10 puntos la grabación de voz o video. Y 10 puntos durante la sesión virtual del 29 de junio. Primer punto, primer paso. Antes de esto, creo que están un poquito de cabeza, deben hacer su portada. La portada ya saben los datos que debe llevar, el nombre de la materia, en trimestre, nombre del proyecto que están realizando, el nombre de ustedes, si pueden conseguir el logo de la escuela, también lo ponen, eso va a ser su portada. Después de la portada, pues ya viene van a poner que es un artículo de opinión. Posteriormente, el artículo de opinión, el borrador de artículo de opinión que hoy me deben entregar, para ese día ya debe estar finalizado, ya debe estar completamente terminado su artículo de opinión, que debe constar de los siguientes pasos. ¿De qué va a tratar el artículo? ¿Cómo se desarrolla este tema? Poner tus puntos de vista y las fuentes que consultaste. El tema para todos. Regreso presencial a clases durante el tiempo de pandemia, pros y contras. Este va a ser su tema. Este va a ser el título o el tema de su artículo de opinión. Y tienen que desarrollar una introducción, un desarrollo, vayan ustedes recabando información, qué es lo que dicen los expertos de este regreso presencial a clase. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O está todo revuelto todavía? Jocelyn, ¿tiene alguna duda de cómo va a realizar el trabajo? Vamos a investigar qué es un artículo de opinión y después vamos a hacer el otro. Van a escribir un artículo de opinión, pero sobre este tema en particular, regreso presencial a clases durante el tiempo de pandemia. ¿Y cuánto va a llevar de hoja? ¿Perdón? Una, ¿Cuánto vamos a una hoja media? ¿Cuánto?
Generalmente un artículo de opinión es entre una cuartilla, cuartilla y media. Si ustedes ven, hay unos mucho más extensos, pero en los que publican todos los días, en los diferentes periódicos, diarios, revistas, no son tan extensas. Algo así van a elaborar ustedes. ¿Dónde pueden encontrar información? Es muy sencillo lo que les pido. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a este tema del regreso presencial de los alumnos a clase? ¿Qué está opinando la OMS o OMS? ¿Qué están diciendo el gobierno federal a nivel salud? ¿Qué está diciendo el gobierno federal a nivel educativo? ¿Qué dicen los padres de familia con respecto a este tema? De hecho, este tema está muy de moda en este momento por los estados que sí regresaron de modo presencial. A partir del 7 de junio, varios estados, 3 o 4, regresaron de modo presencial y creo que Guadalajara, la ciudad de Guadalajara y algunas otras escuelas del estado de Jalisco regresaron desde mayo, 20 de mayo si no me equivoco, o 13 de mayo, algo por así, y en Nuevo León también regresaron. Y poco a poco, bueno, Campeche regresó y después cerró. Chiapas no sé, estaban la orden de que regresaran, pero no sé si regresaron. Ahí tendrían que investigar un poco ustedes. ¿Qué es lo que dijeron? ¿Qué dijo el sistema educativo? En cada estado tiene un departamento de educación. Aquí en Yucatán se llama CGI y la CGI ordenó de que en Yucatán no se regresara de modo presencial, aunque había el decreto federal que a partir del 7 de junio podíamos regresar de modo presencial y voluntario a la escuela. El gobierno estatal, por medio de la CGI, dijo que no, y hubieron quienes estuvieron a favor y otros estuvieron en contra. Sobre eso van a investigar ustedes. Información hay bastante, hay mucha información sobre este tema que ustedes deben Una investigar. pregunta. Ajá. Un artículo de opiniones cuando son muchos, o sea, ¿cómo eso? Son opiniones de muchas personas. Mm, pero en este caso en particular estoy pidiendo lo que tú opinas sobre el tema, pero para ello vas a investigar qué han dicho los demás, para que después, como vimos en la clase del jueves, utilices alguno de esos recursos que vimos, el de vas a citar a alguna autoridad, vas a utilizar las emociones o sentimientos de la gente, vas a dar algún dicho popular o refrán que pueda reforzar la opinión que tú tienes con respecto a este tema. Tú vas a tomar una postura. Yo no te estoy pidiendo que estés a favor o estés en contra, pero sí tienes que tomar una postura en base a lo que han dicho los demás. Porque como dice, hago valer mi opinión. Tengo que hacer que mi opinión sea escuchada, pero tiene que estar muy bien sustentada. Tiene que haber un modo de argumentar que haga creíble lo que yo estoy opinando. Es lo que tienen que hacer ustedes. Me pueden enviar sus avances que tengan para que yo les vaya dando sugerencias, como lo hemos trabajado en otros momentos. Nada más que para el día 29 ya no se puede. El último día que me pueden enmendar para ver sus últimas correcciones es el 28, antes del mediodía, para que yo tenga tiempo de hacer las observaciones y se los envío. Y ya el 29 a las 12 del día se sube el documento final. ¿Sí queda claro? Mía, ¿cuál es tu pregunta, Mía? Es sobre el paso 3. ¿A qué se explica el artículo de opinión que sea el mensaje de voz o el video del proceso? ¿Eso que decir con nuestras propias palabras por el video o el mensaje de voz? Este, Posiblemente puedes nada más leer tu artículo. Lo que escribiste lo lees o lo explicas como a ti te parezca. ¿Cuánto les lleva leer una página? ¿Un minuto, 2 minutos, 5 minutos? Si sientes que es mucho la información que tienes en tu artículo, lo puedes explicar. En la introducción yo puse que el regreso presencial a clases fue
un acierto porque los compañeros volvieron a verse y volvieron a tener esa interacción o esa socialización que se había perdido por más de un año. Lo estás explicando. O puedes leer textualmente todo lo que tú escribiste en la parte de la introducción. No tiene que ser como está detallado diciendo, esta es la introducción, esto es el desarrollo, esta es la conclusión. Se sobreentiende, como está nada más te pido, que cuando tú expliques, considere todos estos puntos que están aquí. En la bibliografía o en las fuentes consultadas, deben poner ustedes allá, esto es lo que dice la Organización de la, Mundial de la Salud el día, no sé, 14 de mayo del 2020. O esto es lo que dijo informe de la SEP del 17 de marzo del 2021. Ese tipo de información debe aparecer en la consulta. Sí, mía, solamente es leer en caso de que vaya a ser un mensaje de voz, o si usted lo prefiere grabarse, puede tener material de apoyo como son alguna cartulina, o si lo va a hacer en un dispositivo así como yo doy clases, ustedes tienen la plataforma Zoom, pueden crear una presentación de PowerPoint, lo van explicando mientras te graban, así como lo hacemos en clase, lo que a ustedes se les haga más sencillo. ¿Sí quedó claro, Mía? ¿Sí? ¿Alguno otro tiene dudas de cómo van a hacer el proyecto? ¿No? Yo, maestro, A ver, Flores, dígame usted. ¿de qué tema vamos a hablar? Solo eso. En el paso 2, regreso presencial a clases durante el tiempo de pandemia, pros y contras. Ese es el tema del que van a hablar ustedes. Y ahí vas a dar Gracias. ¿Algo más? No, Muy bien. Solamente vamos a ver un aspecto que me hace falta para cerrar lo del proyecto, y con esto ya concluimos y nos veríamos hasta el martes 29 a las 9:50. Es la hora de inicio de la cuestión evaluativa. Planificar el artículo de opinión. Van a ser ustedes una especie de guía que les vaya ayudando. ¿Qué información debo recabar? En este caso van a hablar ustedes en particular del regreso presencial a clase. ¿Qué sabes y qué no sabes? De lo que tú sepas, lo escribes, de lo que no sepas, te gustaría saber, vas apuntando y vas investigando. Les adelanto algunas o les ayuden un poco en este aspecto. Aquí en Yucatán tienen dado una posibilidad que el retorno no obligatorio a clases presenciales sea a partir del inicio escolar en agosto, que ya hay fecha de inicio, que es el 30 de agosto, se debe iniciar las clases. Y va a ser en doble modalidad hasta el día de hoy. Va a ser voluntario quien quiera regresar al salón de clases para el caso del nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. Para nivel bachilleres todavía no hay una postura adecuada y todo parece indicar que va a ser obligatorio que ustedes vayan a clases presenciales. En este caso, ustedes tendrían que encontrar el documento donde dice que
es una norma o es una ley o un decreto, porque para estas cuestiones funcionan por medio de unos documentos que publican el gobierno estatal, el gobierno federal o alguna institución, por medio de unos circulares o documentos que se llaman decreto. Y como, como es un decreto, tienen una validez y hacen o obligan a los sujetos que afecta que cumplan con la normatividad. Y ustedes, pues, les vuelvo a repetir, tendrían que investigar ese aspecto. Redáctenlo por medio de párrafos. Vayan haciendo, no sé, la parte introductoria, como es un documento de carácter divulgativo, debe tener una introducción. En la introducción puede estar basada, es decir, de qué voy a hablar o por qué es importante ese tema del que voy a hablar. Una vez que hayas desarrollado esas primeras ideas en 1 o 2 párrafos, sigues en la parte de desarrollo, en donde vas a ir explicando de un modo más pormenorizado, detallado, lo que planteaste en tu introducción. En ese apartado es donde existe la mayor cantidad de información y puedes utilizar o citar textualmente alguna información, es copiar y pegar la información que has recopilado acerca del tema. No hay ningún problema. Sí les pido en la parte de la conclusión que aparezca su punto de vista de ustedes, qué es lo que piensan, qué es lo que están opinando acerca del tema, si están de acuerdo o no están de acuerdo con el regreso escolar durante el tiempo de pandemia. Ahí sí debe estar muy, muy claro y bien justificado o bien argumentado de por qué estás pensando así, ya sea por cuestiones emotivas, ya sea por cuestiones científicas, que tú manifiestes que quieres que se haga un regreso presencial. Para finalizar el día de hoy, es lo último. El modo subjuntivo. Es muy importante el modo subjuntivo en las cuestiones de opinión. Eso se debe a que los verbos en subjuntivo hablan de situaciones hipotéticas, de lo que pudiese pasar. Y cuando nosotros estamos opinando, hacemos suposiciones y por eso conjugamos en el modo subjuntivo. Y el modo subjuntivo lo detectamos fácilmente porque utilizas el para qué hablase o hablare o para que estudiase. Utilizan esas 2 palabritas, el para qué, y enseguida el modo, de modo automático, como suena eufónicamente bien, ese es el verbo en subjuntivo. Vuelvo a repetir, este verbo en subjuntivo habla de una suposición, de algo que hipotéticamente pudiese suceder. Y es muy bueno para mover conciencia. Un ejemplo claro, los políticos lo utilizan a cada rato. Si votas por mí, habrá tal desarrollo, que no sé qué, que por acá. Y hipotéticamente, si no votas por mí, van a perder y empiezan a decir alguna cosa. El modo de cómo redactan esos verbos que están utilizando ellos, lo hacen en subjuntivo, porque es una posibilidad, no es una cuestión real. Así que dentro de su trabajo final va a aparecer mucho la cuestión de